Además, estabas muy chiquita, Y ya estabas de ahí empezando. pues empecé a hacer telenovelas y teatro, y con mi papá trabajaba mucho en teatro. O sea, hacíamos unas giras, Jordi. Sí, con el Fíjate señor que Banquets. Salíamos de México y así íbamos tocando pues así Querétaro, pero de Querétaro ¿cómo se llama? Tequisquiapan, ¿cómo se llama la otra que está? Cuernavaca. Bueno, no, pues estamos para el otro lado. Así íbamos Querétaro, todo lo que era Guanajuato, así subiendo hasta que llegábamos a Estados Unidos. Wow. Y ahí nos presentábamos en el Teatro Mayan Theater. En el Mayan Theater ahí en Los Ángeles. Ajá. Que era pues para la comunidad latina. Y después de ida íbamos montando otra obra, y de regreso, pues ya donde habíamos parado, parábamos con la otra obra. Con la otra. Claro. O íbamos a otros lugares cercanos, ¿no? Pues eran giras de 6 meses. Guau. Y una le hacías de técnico, otra le hacías de la secretaria o del servicio de la casa, otras la hermana, la novia, o sea, Claro. le hacías de todo. De todo. Es que imagínense nada más 56 años de carrera, de trayectoria, que además, bueno, conocemos perfecto, pues muchísimas de las cosas que ha hecho la señora Silvia Banquels, desde películas, muchísimas obras de teatro, por supuesto, muchas telenovelas, unitarios, son muchas cosas. Y es que además, te quiero preguntar, obviamente, ahorita de las telenovelas, te quiero preguntar ahora del audio tan tan viral y tan famoso de mis ahorros, mi dinero. Ahorita te quiero preguntar de eso, pero tengo que partir desde tu cuna. O sea, es impresionante. Imagínate nada más ser hija del señor Banquels y ser hijo de hija de doña Silvia Pinal. ¿Cómo fue eso? Ese es algo que se siente, traes todo ese talento evidentemente, pero además tu talento personal. ¿Cómo era ser hija de dos personas de ese nivel? Lo que pasa es que quizá para todo el mundo es digamos que extraordinario el hecho de que mis padres hayan sido actores y que yo haya nacido ahí. Pero pues para mí eso era completamente normal. Claro. O sea, todas las personalidades con las que yo me relacionaba desde niña eran actores, directores, escritores, y los hijos de estos, ¿no? Los de Llano, Angélica María, Julisa, pues, todos esos de esas generaciones. Sí, Enrique Guzmán. Los Ortiz de Pinedo, todos los Arautos, esos que ya son la segunda generación, pues eran la generación con la que yo me llevaba. Claro. Los Soler, pues ahí eran un chorro. Los Soler también. Y me acuerdo que le encantaba a mi papá ir a un lugar que se llama Tehuistla. Ajá. Que tengo la curiosidad de ir, voy a ir a ver qué ¿Ah, hay. sí? Porque yo lo que me acuerdo de Tehuistla es que había un hotel de esos que tienen como un patio. Y pues iban todos los españoles, todos los Soler y mi papá y todo. Y entonces afuera de los cuartos sacaban la paellera y hacían ahí su tinglado de paellas, cada quien hacía su paella y se las compartían, y mi papá hacía la paella negra riquisísima. Wow. Entonces, sí, está rico ir a ver qué. Pues para mí era mi tío Luis Buñuel y mi madrina era Amparo Ribelles, o sea, Wow. pues esa fue mi infancia. Entonces para mí no era extraordinario. Realmente se vuelve extraordinario conforme vas creciendo. Claro. Y realmente vas asimilando que tu mamá es una estrella, porque aunque nos fuimos, por ejemplo, a vivir a España, estuvimos viviendo en España un año y medio, en una época en la que mi mamá hizo muchas cosas de cine. Y que pues estaba yo en una escuela de monjas allá, primero en Barcelona y luego en Madrid. Pues a pesar de eso, yo veía que mi mamá era una persona conocida, pero no vibraba la parte de afuera del público de lo que representaba ser la hija de Silvia Pinal. Que ahora estaba pensando que hacía de ser con Stephanie Salas, ¿no? Decirle como de, ¿cómo? ¿Tu mamá es Silvia Pasquel? No, pues ahora ya nos dicen, ¿cómo? Ustedes son abuela y mamá de Michelle, de Camila. De Camila Valero. O sea, ya no le dicen a Michelle de ustedes, sino a ustedes les dicen de Michelle. Claro. Oye. Es que yo hago un chiste que digo que... Ay, luego lo van a usar de hate, ya los conozco. Échaselos. Me vale. Yo hago un chiste que digo que no soy nadie, porque antes era la hija de Silvia Pinal. Luego fui la hermana de Alejandra Guzmán.
luego la mamá de Stephanie Salas, y ahora soy la abuelita de Michelle Salas y de Camila Valero. O sea, nunca he tenido mi personalidad propia, nunca he sido yo por yo, pues. Entonces, claro, es una broma. Claro. Como que digo, por ejemplo, que me llamo Silvia Banquel Salatriste Guzmán Hernández Pinal Castrejón Núñez. No manches. Pero ese no es tu nombre real. A ver, analiza. A ver, no, pero no es suma, Jordi. Claro. No es suma ni resta, ¿eh? Ya Es me de está. concentración. Oye, pero muy bien, claro. Es que, ¿sabes qué? Que ahorita me confundí con nombres, pero no dijiste apellidos, claro. Silvia Banquel Salatriste Guzmán Hernández Pinal Castrejón. Todos los esposos, claro, todos los esposos de tu mamá. Esposos y esposas de ambos. Ahí está muy bueno eso, me encantó. Y ahorita me quedé pensando, dije, imagínate, ¿cómo eran las reuniones? ¿Alguna vez hubo reuniones donde, bueno, seguramente donde mucha gente, porque están todos tus hermanos, ¿no? Pero donde estaba Alejandra Guzmán, Luis Enrique, Rocío Banquels, Stephanie Salas, Michelle, Camila? No, porque son diferentes generaciones. Sí. Pero Stephanie, sí, era, pues, Stephanie, Alejandra y Luis Enrique, pues era el trío dinámico. ¿Y cómo era esa reunión, estar ahí con tu mamá? Pero es que, mira, por ejemplo, ahí es que la diferencia de edades con mis hermanos y con mi hija, pues ellos eran chiquitos, eran de la edad de mi hija, entonces yo soy más que la hermana mayor, la mamá mayor también, ¿no? Como entre una combinación entre hermana y mamá. No es, hay un momento en la vida conforme van creciendo ellos que tú llegas a empatarte, pues digamos en edades y quizás en algunas cosas de gustos o de cosas que compartes, ¿no? Pero pues es hasta que crecen, ¿no? Porque antes pues eres como la hermana mayor, la mamá, pues. Pero ahora sí había mucho talento, entonces igual una niña podía estar jugando en una mesa, una niña chiquita, y la mamá es Silvia Pinal y la hija es Silvia Pasquel. Eran divertidas, chistosas, eran de cantar. ¿Cómo eran sus navidades, por ejemplo, cuando llegaban a estar varios juntos? Pues cuando ellos estaban chiquitos, montábamos una pastorela. Ajá. Y entonces, Stephanie era la Virgen, Luis Enrique era el San José, Alejandra era el ángel. Ella lo ha contado ya muchas veces, a que se subió y para hacer así se cayó encima del María y José. No, ¿cómo que el ángel se cayó encima? Se cayó encima. No, pues sí había. ¿Y tú qué eras? Es que esa época de mi mamá era muy fiestera. Cuando yo era niña, que no estaba ni Luis Enrique ni si acaso ya más adelante Viridiana. Pero pues eran de mucho, hacía muchas fiestas mi mamá con Ala Triste. Entonces era de disfraces o también jugábamos mucho badminton. Era la única manera de echarte a la alberca porque siempre estaba helada. Sí, me contaste, ¿verdad? Sí, pues es que estaba era como tan grande. Olímpica la mendiga la alberca. No, ¿cómo crees? Así calentar la salida en una locura. Llenarla. Claro. Llenarla. Pero pues era divertido. Claro, bueno, me era divertido, pero te digo, pues siempre yo llegaba con Angelita, ya te conté también eso que me dejó olvidada en la modista. Ay, sí, cuéntanos, por favor, que esto es fantástico. Es que yo... O sea, no fantástico, pero más bien es una anécdota impresionante. Tú estabas con tu mamá y tu mamá te dice, acompáñame con la modista. Me llevó con Angelita, porque pues además a mí me encantaba. Eran unas mesas así larguísimas, que había como unas 50 chavas ahí bordando, porque todo se hacía a mano, Jordi. Él se pegaba el zipper, los botones, los dobladillos, todo era a mano, los bordados. Y Española pues traía unos brocados de España y unas telas importadas que eran la locura. Entonces pues claro, yo me caminaba toda esa mesa cantando, contando chistes, para que me dejaran echarme un clavado y llevarme telitas. Entonces pues ya sabía mi mamá que mientras ella le estaban haciendo la prueba, pues yo andaba ya chambeando. Claro.